Siento que el camino hacia la construcción democrática plena es un camino todavía con muchos tramos pendientes de recorrer. En primer lugar, a lo largo de estos 37 años, el proceso de transición a la democracia ha observado altibajos, ha tenido momentos de ascenso, momentos de inmovilismo y ha tenido momentos de retroceso. Cuando en los años 80 se comenzó la transición a la democracia, podíamos ver o identificar unos tres niveles: la transición política, la transición institucional y la transición cultural. Yo siento que la transición política fue relativamente fácil, la transición institucional también, se crearon nuevas instituciones, se reformaron otras instituciones, se clausuraron otras instituciones, pero la transición cultural fue la más difícil, es decir, cómo sustituir una cultura política autoritaria por una cultura política democrática. Yo creo que la democracia en Honduras muestra un saldo negativo y lo planteo así. Por cada paso que nosotros damos hacia adelante, hay dos pasos hacia atrás. Los avances llevan el germen de su propia destrucción y las evidencias están a la vista. En los 80, por ejemplo, se reclamaba que necesitábamos una democracia amplia, más profunda. Se decía que teníamos una democracia procedimental, una democracia que estaba reducida a las elecciones y a elección de autoridades. En los años 80, por ejemplo, cuando se posibilitó la elección de gobiernos a través de las urnas electorales, se impuso durante toda esa década regímenes de poder militar que no hacían posible una democracia en ese momento. Yo siento que, por ejemplo, el inicio parcial de la desmilitarización de la sociedad y del Estado fueron momentos de avance en la democracia hondureña. Pero el golpe de Estado fue un mazazo contundente que cortó de tajo las posibilidades de avance de la sociedad en Honduras hacia la democracia. Por lo tanto, aquí tenemos un gran déficit, porque valores esenciales de la democracia, como el pluralismo, la tolerancia, el respeto a las diferencias, son valores que no lograron afincarse en nuestra sociedad y por lo tanto persiste la debilidad para un retroceso autoritario. Simplemente en el país vemos que hay una cultura homofóbica muy fuerte que permea no solamente al Estado, donde atender a un paciente por su condición de transexual o por su condición de homosexual es tratado como un ciudadano de tercera o de cuarta categoría, no digamos de segunda, porque a los pobres a los que les trata como ciudadanos de segunda categoría. La cultura política tradicional en el escenario social hondureño ha sido una cultura que promueve el autoritarismo, el verticalismo, la intolerancia, la imposición de criterios y el abuso del poder. En nuestra sociedad esto se vuelve un tema sumamente complejo, porque para empezar, en instituciones como la escuela y los medios de comunicación se puede percibir más bien una gran debilidad de esos valores. Y se dice para el caso, sí es cierto que hay pluralismo, tolerancia y respeto a las diferencias en los medios de comunicación, cuando a veces uno los escucha y es un atropello a la dignidad de las personas. Igualito pasa en las escuelas, se les enseña
a ser realmente excluyente, y pasa lo mismo en las iglesias. El tema de la ciudadanía, el tema de los derechos humanos, el tema de la posibilidad de la convivencia democrática, el tema de la posibilidad de la convivencia pacífica no existe si no es bajo la idea de la tolerancia, el pluralismo y el respeto. La combinación de todos estos falsos valores de la cultura tradicional política de Honduras conspiran contra la consolidación de valores como el pluralismo, la tolerancia, la inclusión, el respeto a las ideas ajenas. Estos siguen siendo todavía una aspiración en el proceso de construcción de cultura política democrática en Honduras. Y más recientemente, en el 2009, con el golpe de Estado en Honduras, se marcaron y se profundizaron aún más las diferencias éticas e ideológicas que se agudizaron todavía más en el proceso electoral. Entonces, lo que se evidencia es que tenemos una democracia en bancarrota. En estos momentos podemos decir que la democracia hondureña está en crisis, no solamente por la puerta de entrada a la democracia, que son los procesos electorales, que están en disputa y en cuestionamiento, sino también por todo el desempeño de las instituciones, la indefensión de la ciudadanía y la fragilidad del Estado de Derecho. Si nosotros sumamos todo esto, creo que el balance de la democracia tendría que ser negativo, y es una lástima que eso sea así. El Estado prácticamente es un Estado que está muy cuestionado, con serios problemas de legitimidad en la ciudadanía, y un Estado ineficiente, un Estado además muy parcializado a intereses pro grupos fácticos, contaminado por el crimen organizado, la política, y todo esto plantea en conclusión que son más los retrocesos que estamos teniendo en la democracia que los avances y los logros sustantivos. Hay una combinación de avances, retrocesos, parálisis, y el recuento final de todo este proceso es que la democracia en Honduras no se ha fortalecido como debiera haberlo hecho en un tiempo tan prolongado como son casi 4 décadas de existencia.